de las características cualitativas de mejora. Cuando hablamos de esas características cualitativas de mejora, nos referimos entonces a que la información debe ser comprensible y que esa información es comprensible en la medida en que ella es clara y fácil de entender. Pero cuando presentamos esa información contable de una manera clara, fácil de entender, pues también necesitamos que los usuarios tengan al menos un mínimo de conocimiento de cómo está construida esa información, porque de nada valdría que se presentara esa información lo suficientemente clara y fácil de entender cuando, por ejemplo, el usuario no sabe cuáles son, por ejemplo, los elementos que conforman un estado de la situación financiera o cuáles son los elementos que conforman un estado de resultados o qué lectura puedo hacer, por ejemplo, a través de un estado de flujo de efectivo. Entonces, se tiene que complementar. Esta característica se tiene que complementar con el conocimiento que tenga el usuario acerca de cómo entender esos estados financieros. Igualmente, dentro de esas características cualitativas de mejora, encontramos entonces que la información puede ser verificable. O sea, que si en determinado momento estoy diciendo que la empresa posee X cantidad de recursos, que si tiene un vehículo, que si tiene un edificio, pues que todo eso se pueda verificar tanto en la contabilidad como, por ejemplo, también físicamente. La información, que los 5 estados financieros que presentan las empresas, entonces deben de ser oportunos. Oportunos es que si se estamos presentando del año 20XX, entonces los estados financieros tienen que estar, bien sea mes tras mes o a cada fecha, en un momento oportuno para la toma de decisiones. Me refiero, por ejemplo, si estamos en mayo, yo en mayo por tardar debo de tener en mis manos los estados financieros del mes de abril para yo poder tomar decisiones sobre esos estados financieros. O que si antes mucho mejor, si estamos trabajando con una contabilidad en línea y que si estoy al 20 de mayo, pues entonces pediría la información, los estados financieros a ese 20 de mayo y podría hacer una toma de decisiones todavía mucho más oportuna, pues porque los estoy teniendo, digamos que en línea esa información. Entonces, para una debida toma de decisiones, la información la tengo que tener de manera oportuna y que esa información la puedo comparar. Esa información puede ser, cuando se construye, entonces se puede comparar, bien sea al interior de la empresa, comparando, por ejemplo, un año X con el otro año y viendo cómo se comportan, por ejemplo, los ingresos, cómo se comportan los gastos, cómo se comportaron los recursos, cuánta deuda tenía, sí o no. Y que en la medida que esa información se pueda comparar es porque esa información fue construida sobre bases uniformes. ¿A qué se refiere eso de bases uniformes? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que por allá existen unos métodos para valorar inventarios que se llama el método PES y el método de promedio ponderado, entonces si comparo, por ejemplo, el éxito contra Macro, entonces esas dos empresas que son todas dos de una misma actividad económica, pues se supondría que, por ejemplo, para coger y mostrar cómo se desgastan sus bienes a través de la depreciación, que ellas estarían utilizando eh, estarían utilizando, digamos, que las mismas bases para depreciar los bienes, o que estarían utilizando las mismas bases para valorar sus inventarios, que era el caso que inicialmente había colocado, de valoración de PES o de promedio ponderado. Pero entonces, en la medida en que estén construidas sobre esas mismas bases, la información mucho más fácil va a ser entonces comparada.